Dios bendiga y Dios guarde a todas esas personas que estarán viendo este video. Hoy tenemos una dinámica en este canal que viene a raíz del problema que tú sabes que ha traído el hablar en lenguas. Tú sabes que eso ha traído mucha polémica, sí, bastante, en diferentes ramas del evangelio y fuera del evangelio también. ¿Qué tú crees? No, esto es fuerte. Primeramente, bendición a todas las personas que estamos ahí. Hoy la reunión, hoy yo no vengo solamente como youtuber, hoy yo vengo como cristiano con conocimiento de la palabra, con conocimiento de la Biblia. Entonces, hoy yo voy a expresar mi punto de vista y tú vas a expresar tu punto de vista referente a lo que está pasando. ¿Me entiendes? Porque hay muchas personas que han salido, que hablan en lengua, que eso es mentira, que eso es verdad. O sea, la cosa es que se ha tirado el evangelio completamente. Si nos ponemos un punto de vista, yo creo en mi punto de vista por el suelo. No sé cuál sería el punto de vista tuyo. Entonces, el punto es que yo voy a exponer mi creencia porque yo creo que verdaderamente el hablar en lengua viene de parte de Dios y porque yo creo que es de Dios, conforme a mis argumentos y a mi creencia. Amén. La Biblia dice, para empezar con esto, la Biblia dice que Dios es espíritu, que por eso hay que buscarlo espiritualmente, no carnalmente. Eso dice la Biblia, que Dios es espíritu. Y que lo de la carne se come de la carne, que lo del espíritu se come del espíritu. Lamentablemente, aún la salvación no es carnal, es espiritual. No, claro, así es. Porque si fuera en la carne, todo el mundo fuéramos salvos. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, los argumentos que están utilizando hoy en día me están poniendo a un Dios carnal, no un Dios espiritual. Porque cuando me dicen a mí que no le hable de cosas del espíritu, me está diciendo que no le hable de Dios. Y completamente sería una negación de Dios, porque Dios no es carne, Dios es espíritu, según lo que dice la Biblia. Entonces, si tú me dices que no te hables de las cosas espirituales, no me hables del espiritual, tú me estás diciendo inmediatamente, sácame a Dios de la religión. Porque las religiones ni siquiera son carnales, la religión es espiritual. ¿Cómo así? Desde el principio, ¿desde dónde se fundó lo que es, para decirlo así, el evangelio? Lo que es la palabra de Dios vino del mundo espiritual, no vino del mundo físico. Por eso la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿qué es lo que estaba primero? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? Lo que no se ve. Lo que no se ve. Entonces, para entrar a lo que es la cosa de Dios, yo tengo que exponer bíblicamente lo espiritual, porque Dios es espíritu. No puedo hablarte de la carne. Entonces, aquí se nota una controversia. Incluso yo podía hasta sentir, en forma hasta de blasfemia, es decir, o minimizar a Dios con decir que las lenguas que se habla hoy en día son un invento de la gente, no es un invento de Dios. Entonces yo quiero que tú des referencia a tu punto de vista, porque yo voy a poner el punto de vista. Cada cabeza es un mundo y cada persona piensa diferente. Referente a todo eso, expon lo tuyo y que yo voy a poner lo mío. No, claro, mira, para antes de yo poner mi punto de vista, tal vez hay gente que tal vez no van a entender el sentido de por qué viene este video. Sí. Miren, lo que pasa, para entrar en contexto de lo que estamos hablando, en YouTube se ha venido estando subiendo en diferentes canales, se ha subido contenido de evangelistas, supuestos profetas que paran en los montes y han hablado mucha lengua, que hablan mucha lengua aquí, que hablan allá, que saltan y brincan. Eso ha traído polémica con gente estudiosa, con gente no estudiosa, con gente cristiana, con gente no cristiana. Ha traído mucha polémica. Porque como que se ha hecho como desenfrenadamente, y incluso a veces vemos personas que son evangelistas, hablan mucha lengua y ahora están descarriados y siguen hablando lengua, aún estando descarriados, sí, y haciendo un sinnúmero de atrocidades y hasta malas palabras, y ahí mismo dicen, hablan lengua. Ahora bien, eso es lo que ha traído mucha polémica y ha traído muchas cosas, pero miren, por ejemplo, mi punto, en base a eso es que está mi punto. Sí. En base a eso, yo creo en la lengua. Yo creo en la lengua, yo creo en que el Espíritu reparte lengua a personas, ¿verdad? A cada quien. Ahora bien, tú sabes que lo que yo no voy con personas que tú lo ves que están hablando, incluso hasta están llevando un chisme, le están diciendo hijo del diablo hasta que se va a morir a alguien, y ahí te meten la lengua.
hablan en lengua. Para mí eso son lenguas fingidas, lengua mecánica, como normalmente uno le dice. Para mí eso son lenguas mecánicas, porque para mí no cabe en mi cabeza que yo estoy aquí acabando con otro youtuber o con otro pastor que salió en las redes diciéndolo de todo, de todas las malas palabras cristianas, porque ya está mala palabra cristiana. Cuando tú dices, no, ese jugo del diablo, ¿qué tal de carrera? No son malas palabras, porque tú le estás diciendo el mal a la gente. Y aún así ahí mete y hablar en lenguas. Entonces, para mí ahí, eso tiene que ser un poquito de blasfemia contra Dios. Y ahí es que yo digo, esa lengua no es de Dios. Ahora más sin embargo, yo sí creo en la lengua. Ahora, ¿en qué clase de lengua tú crees? Porque el punto que se ha tocado hoy en día es que la gente dice que la lengua, que uno no puede hablar en lengua, o que el espíritu no puede repartir lengua, porque la lengua que mayormente la gente habla son lenguas desconocidas, que no en inglés, que no en francés, y las que se habló en el Pentecostés fueron idiomas, según la Escritura. Entonces, ahí es el punto que yo voy a entrar, porque recuérdate que alguien hablaba en lengua en la antigüedad y muchos decían, bueno, que esa gente fueron arcaicos, nunca estudiaron, nunca fueron la cosa a profundidad, nunca indagaron para ver qué clase de idioma, no tenían una lectura comprensiva, y por eso quizá ellos se lanzaron a hablar lenguas como a lo loco. Yo digo que eso es para mí una blasfemia. Porque como ellos van a hablar algo que ellos desconocen. Exacto, mira, ahí es que está el punto. En la Biblia se habló en lenguas, pero cuando nos vamos a la Biblia, el día de Pentecostés, las lenguas que se hablaron fueron idiomas de otras regiones, de otros continentes, porque cada quien entendió en su propio lengua. Sí, en su propio lengua. Y dice la Biblia que hablaron en lenguas, o sea, hablaron en diferentes idiomas, porque cada quien entendió en su idioma. Entonces, tú sabes que hay estudiosos que se basan en eso, en que fueron lenguas, fueron idiomas, y que la lengua, ellos que creen en la lengua, pero como idiomas. Sí, ellos no creen en la lengua angelical, ellos creen en idiomas. O sea, cualquiera que venga hablando una lengua desconocida, para no poner angelicales, porque la gente dice, no me hables angelicales, háblame lengua desconocida, una lengua desconocida que no existió. Ellos no creen en eso, ellos dicen que no, que eso es lo que era de la gente, invento de la gente, porque en realidad lo que se habló ese día fue idioma. Entonces, referente a eso, se sabe que fue idioma, pero el punto es el que yo quiero tocar, la lengua que se habló ahí, que dice que fue lengua asentada como de fuego, porque dice, y repartió lengua asentándose en ello como de fuego. O sea, si tú indagas y puedes buscarlo, no va a aparecer un idioma por lo menos que tenga un parecido, que diga, bueno, está en tal lengua, esa lengua es como de fuego. O sea, la palabra como de fuego, ¿a qué se refirió? Al potencial, a que lo hablaron duro. No, o sea, no creo. O sea, nadie me ha podido tocar eso. Entonces, ¿qué es lo que está llevando esto? Que la gente hoy en día, que he visto muchos cristianos que se han intimidado, muchos cristianos que echando para atrás, no quieren hablar lengua. Incluso esto me lleva a colaboración, una visión que yo tuve hace mucho. Digo una visión, porque fue una visión que yo tuve, donde yo vi un jinete del cielo descender a la tierra, y era un jinete mermejo. Descendió como del alto de un piso de 3 plantas. Y cuando comenzó a caminar, los perros le comenzaron a ladrar. Y cuando comenzaron a ladrar los perros, él no le hacía daño a los perros, ni le hacía daño a la persona que estaba ahí. ¿Tú sabes quién era que le hacían daño? A los que hablaban en lengua. No eran los hombres, a los que hablaban en lengua. Todo el que comenzaba a hablar en lengua, yo veía que él comenzaba a atacarme. Pero yo nunca estaba pensando. O sea, yo ni en ese tiempo conocía, y ni siquiera en ese tiempo se estaba viviendo lo que se está viviendo ahora. Que la lengua que se está hablando no es de Dios, que la lengua, que eso es falso. Ni siquiera debía eso. O sea, para que no digan, no, lo que pasa es que tú pensaste por lo que estaban hablando, y ahora se te vino, y quizás tu pensamiento, por eso fue que tú tuviste esa revelación. No, en ese tiempo se hablaba en lengua normal y nadie atacaba el hablar en lengua. Nunca toqué eso, o sea, nunca escuché eso, y yo tuve esa revelación. Y en la misma visión, cuando yo vi eso, me dijo esa voz, ahora la guerra es para los que hablan en lengua. Que en ese tiempo yo lo interpreté que fue un espíritu enviado para atacar a la iglesia pentecostal, lo que yo entendí. Porque me estaba hablando, yo vi a gente hablando en lengua, y eso era que él estaba normal caminando.
Si tú estabas ahí y comenzabas a hablar en lengua, ese espíritu se levantaba por de ti y comenzaba a atacarte, a tirarte como a quererte matar. Yo vi eso. Entonces, el punto es que esto no se trata, no que se te grabó porque tú escuchaste que por allá dijeron que la lengua es un idioma. No, en ese tiempo no. Porque yo te estoy hablando en un momento de cuando nosotros comenzamos el evangelio. Como 10 o 11 años. Más o menos. Que en ese tiempo no se tocaba. Porque eso de la lengua que se habla que fuera un idioma, eso surgió fue nuevecito. Solo que tiene como 2 o 3 años. Que surgió por lo menos, quizás tenía tiempo para uno a reaccionar. Tú dices el lío de ahora de hablar lengua, todo el mundo que habla lengua hacia lo loco. Eso es lo que tú dices. Sí. Para acá. Sí, el hablar en lengua lo loco, no tanto eso, sino el mencionarse. El mencionarse, que no se mencionaba. Que no se puede hablar. Que no se podía hablar, no se mencionaba. Sí, sí. Porque yo sé que hay gente que va a ver este video y van a decir, eso es que tú, como escuchaste que se estaba hablando de eso, a pensar eso, te soñaste, no. Sí, Pero no estoy hablando de 10 años atrás que ni siquiera se mencionaba esos temas. Que no son Juan Carlos Barriga estaba aprendiendo a hablar con todo el mundo y nadie se metió con eso. Nadie tocaba el tema del punto de lengua. Ahora, te voy a poner mi opinión porque yo creo que la lengua que se habla en la iglesia pentecostal, como una iglesia también moderna, en el bautismo del Espíritu Santo, que mayormente cuando la gente, no todos reciben que comienzan a hablar en lengua, que ellos dicen que son inventos, algunos dicen no, lo que pasa es que algunos pueden opinar, es que se metió en un momento de éxtasis y lo manipularon y sintió algo y comenzó a hablar lengua a lo loco. No, porque yo tuve mi pequeña experiencia. Yo también, claro. Y yo, cuando Dios me bautizó hablando en lengua, fue una noche, porque yo nunca había sentido a Dios, yo no sabía lo que era Dios, a mí nadie me impuso mano, yo comencé a clamar, Señor, Padre, comencé a adorar a Dios y a clamar, y de repente, comencé a sentir por primera vez la presencia de Dios en mi vida. O sea, sentirla por dentro de ese chubasco que tú sientes que te cae y te recoge todo el cuerpo. Y la lengua, no fue que yo le enredé, se me enredó. Y yo comencé a hablar. Y no era algo que fue inventado por mí, porque eso surgía, salía de mí solo. Claro. Es que en esa lengua que yo creo. Esa es la lengua. Porque acuérdate que cuando yo fui bautizado en el Espíritu, que tú lo sabes, yo te lo dije, yo estaba soñando, ¿verdad? Que alguien vino y me tocó y me dijo, hoy ya la recibe. Que yo estaba orando por el bautismo del Espíritu Santo. Sí. Y me acuerdo cuando esa persona me toca en el sueño, yo comienzo a danzar y se me enredó la lengua, comencé a hablar lengua, lo mismo que tú te expresaste. Sí. Y desperté, yo estaba en silicio en el piso. Y yo estaba abajo de la cama ya en ese momento. Okay. Y cuando me levanté vibrando así, la presencia tan fuerte, hablando lengua de madrugada. Entonces, ¿qué es lo que te digo? En esa lengua yo creo. Esa lengua es directamente. Eso de Dios. Directamente de Dios. Pero Sabemos, cuando lo creen. mira, lo que pasa es, sabemos que en la Biblia tal vez uno no pueda decir o buscar algún texto que diga y hable de lenguas angelicales. La lengua se extraña, Según los estudiosos, ahí dice que la lengua natal. O sea, dice que es lenguas extrañas, no angelicales, que no es en la Biblia, en verdad no está. En la Biblia. No dice que no hay dice tenemos que ahora. Está bien, yo solo acepto y yo digo, sí, es verdad, tienes razón. Y hablar en lengua también se trata de idioma. Porque hay personas que han estado en otro país, no saben nada de ese idioma, y Dios lo pone a que se les enrede la lengua y le predica su idioma. Sí, español, chino. Porque de eso se trata, el don de lengua. Sí. El don de lengua es eso. Incluso cuando nosotros hablamos lengua, no estamos hablando español, estamos hablando otro idioma. Sí. Ya sea de este mundo o no, ya sea extraterrestre que sea, pero es el don de lengua. Ahí es el punto donde yo voy. Entonces, ahí que yo creo. Ahora, sí entiendo cuando la Biblia la habla, que esto, que ellos hablaron un idioma, tenemos toda esa evidencia de que sí es verdad. Hablaron fue en otro idioma, no en lenguas angelicales o un idioma para comunicarse con los ángeles o con Dios, pero como quiera Dios no entiende. Sí, está bien, se entiende. Pero hay un punto que en verdad hay que tener experiencia para entender eso. Sí, no, el que no tiene experiencia. Sobre la lengua, ¿verdad? No sé si llamarlo anglicales o normal, pero tal vez fuese un idioma viejo, antaño, que ya no existe. Yo te voy a Pero decir yo con sé profundidad. que sí existe la lengua, se puede hablar en lengua, existe ese don de lengua. Yo te voy a decir con profundidad que podía derrobar cualquier argumento. Cuando la paloma se le asentó, te voy a hablar por la Biblia solamente, quizás en otro idioma por ahí, quizás diga otra cosa. Cuando se le asentó la paloma a Jesús, ¿qué dice la Biblia? ¿Que se escuchó qué? Una voz. ¿Qué dijo qué? Este mismo amado en que ahora tengo complacencia. Pero ¿qué dice uno de los que escribió el Evangelio? Que muchos escucharon un trueno. Ok, sí.
escucharon un trueno. No todos entendieron la voz de Dios. No, es verdad, sí. Los que estaban ahí dijeron, hay un trueno. Escucharon un trueno. Pero ¿y por qué los otros entendieron el idioma de ese trueno? Sí, es verdad. Tienes razón, tiene lógica eso. Pues entonces vamos a descartar que la parte dice que ese trueno que cayó, ese relámpago que se escuchó, dijo que ese es mi hijo, de que tengo con paciencia. Porque alguien que estaba ahí parece que preguntó y dijo, ¿ustedes escucharon lo que dijo? No, yo no escuché, yo solamente escuché un trueno. ¿Que tú no escuchaste? Por eso fue así eso. Entonces, no le vamos a creer a los que entendieron esa palabra. Entonces, ¿cuál es el punto que yo me aferro? Que no se pueden pasar a que solamente en el Pentecostés, cuando se derramó, se repartieron idiomas y que cualquier lenguaje que venga fuera de lo que se habló en el Pentecostés no es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia me relata, en la escuelita bíblica, que muchos lo quieren poner, que en la torre de Babel el Espíritu descendió y confundió ¿qué? Sus lenguas. Entonces, ¿tú crees que solamente era ese lenguaje que hay? Bueno, según la Biblia, era un solo lenguaje que tenían todos ahí. Uno antes, antes. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, dice que confundió su idioma. Diferentes idiomas, mucho. Entonces, ¿tú crees que Dios es tan chiquito que solamente lo que repartió el Espíritu Santo y ya esto es los últimos que yo tengo? Nada más tengo este lenguaje, tengo ustedes, no hay más nada. Eso es como yo decirle al que haga un modelo de abanico de ese tamaño. No, otro abanico que digan por ahí que hay otro modelo, eso es mentira, porque este es el que está ahí, ese es el que se ha visto. El que hizo ese abanico te puede hacer hasta una nave. Claro, no hay límite, No hay límite, entonces Dios no hay límite. No, claro. O sea, no podemos agarrar a Dios y encajarlo a solamente los idiomas que se repartió ahí. Está bien, mira algo, yo voy contigo en lo que tú dices. Ahora, para entrar en fuego con lo que también está pasando en las redes. Mira, donde yo muchas veces digo, esa lengua no es de Dios, no puede ser de Dios. Por ejemplo, tú y yo estamos hablando aquí. Vamos a poner que yo sea uno igual, como ellos. Ya yo estuviera hablando lengua hace rato, pero el problema es que cada vez que hablan lengua, hablan las mismas palabras. Por ejemplo, bueno, la más famosa que se ha hecho viral, se ha hecho también con ella, Lumayendo. Sí. Hablé contigo, no, Lumayendo. Ok. Después, no, Lumayendo, y me prendo y que Lumayendo, siempre Lumayendo, ok, pero ¿qué significa Lumayendo? Que siempre sale de tu boca Lumayendo. Es obvio, a veces uno no sabe lo que significa, el que la habla, me refiero. Pero tú sabes que cuando se está hablando lengua, se cae la presencia, se habló lengua, es porque Dios está ahí. Es que hay fuego del Espíritu Santo. Algo está sucediendo. Dios está en ese momento. ¿Me está entendiendo lo que es? Entonces, no puede ser que cada vez que yo hablo lengua, o sea, simple sencillamente, porque ¿qué va a suceder aquí? Porque si se está hablando lengua, porque Dios se metió y algo va a pasar, que es una cena, algo tiene que pasar. Y eso es que escúchame, el problema es que el Espíritu Santo es una cajita de sorpresa. No, eso sí, claro. Donde el Espíritu Santo llega, puede suceder milagros, paralítico levantarse, puede alguien hasta sorprenderse en el aire, claro. Puede alguien hacer cualquier cosa. O sea, claro. El Espíritu Santo es como una caja que te entrega y esa caja prende luz, flota en el aire. O sea, tiene demasiadas cosas que la gente desconoce. Entonces, cuando yo sé que algo tiene muchas cosas que yo desconozco, yo no puedo juzgar cualquier cosa que pueda venir nueva. No, yo te entiendo. Porque yo no tengo argumento para encajar, suponiendo, bueno, cualquier cosa que se está hablando no es de Dios, suponer. Papi, ¿cómo tú dices que no es de Dios? Entonces tú le encontraste el límite a Dios. No, es verdad, tú tienes razón. Entonces tú me estás diciendo que tú entonces conoces a Dios completamente. No, nadie conoce a Dios. Óyeme, todavía ni el que más ha usado Dios en esta tierra, ni siquiera ese lo conoce. Nadie conoce a Dios. Yo sí creo eso. Nosotros hemos experimentado el poder, hemos sentido presencia, pero aún así no lo conocemos. Porque lo único que nosotros conocemos es lo que nosotros nos enseñaron, lo que aprendimos, todavía nosotros estamos en un cajón. A veces uno cree que no, que el evangelio, como tú dijiste ahorita, no, porque el pentecostal, que la lengua, que el poder. Pero yo he visto a católicos hablando lengua. Allí hay una parroquia, un asunto católico, donde vive, tú sabes, sí.
Y una vez ahí, yo estaba descarriado, iba caminando por ahí, y ya había veces que habían pasado eso. De un padre que lo invitaban a predicar y que iba, o sea, me parece que no era muy recurrente, o sea, no era de ahí, sí, Okay. pero de vez en cuando, no sé, de semana, no sé cuándo. El caso es que yo lo había escuchado a los muchachos jóvenes que hablando de eso. Un día iba yo caminando por esa calle y escuché al hombre predicando en la capilla ahí, la cosa. Y comenzó a la lengua, mi hermano. Y estaba hablando lengua. Yo en ese tiempo me turbé, yo, no, por eso tiene que ser el enemigo. Ay, Dios, perdóname si eres tú. Y yo me turbé, porque yo al ver que, lo que es un católico, es un padre, y está hablando lengua, y más sin embargo, ahí vieron gente que se sanaron. A ese día. Entonces, ¿qué es lo que te digo? ¿Qué yo te quiero decir con esto? A veces nosotros no le invitamos mucho, y es verdad. Claro. A veces uno cree y dice que me entendió, entiende a Dios. Pero a veces Dios se mueve fuera de nuestra cajita, que nosotros creemos, hasta fuera de ahí. Claro, pero y ahí es que yo te digo, ¿por qué te digo a veces, Dios que me perdone si por ignorancia estoy diciendo que no es de Dios y es de Dios? Pero hay personas que siempre con lo mismo, incluso hasta para señalar y criticar a otro, la misma lengua suelta, es porque para mí es lo que yo he llegado a observar, según yo, no según nada, según yo lo que yo creo lo que he podido observar. Para mí esa lengua no es de Dios. ¿Por qué? Porque donde hay destrucción, tú no puedes venir con algo divino. Porque ante tal lo divino hay restauración, hay liberación, hay edificación. Entonces, no solamente eso, otro punto. Siempre con lo mismo. Y tanto así, por ejemplo, hay lenguas que otros terminan aprendiéndola y diciéndole lo mismo. Ok, yo te voy a dar una interpretación ahí. Voy a poner mi punto de vista. Mi punto de vista en ese punto de pensar es diferente. No es, de mi punto de vista no es que no sea de Dios. Yo voy a enseñar algo. Yo puedo decir, tú eres un maldito en el nombre de Jesús. Pues yo estoy utilizando el nombre de Jesús y te estoy diciendo maldito. Tú lo puedes maldecir, claro. O sea, aunque Dios no vaya con eso. Lo que te estoy diciendo, yo puedo decir santo, aleluya, ojalá y te mate. O sea, yo puedo utilizar, porque el problema es que solamente la lengua la han querido poner en el sentido. No, que cuando hablan en lengua eso es como Dios confirmando, no. Claro. No, como Dios confirmando, como suponiendo, como esta gente que tú dices que atacan. Sí, no, porque el diablo te va a llevar, o sea, qué sé yo qué, un suponer. Yo no digo que no sea de Dios la lengua. Cuando viene a ver, la lengua que ellos están hablando es una lengua que ya ellos se la aprendieron, ¿me entiendes? Que ya ellos se la saben y lo utilizaron en ese momento. ¿Me entiendes? O sea, porque la lengua no es que no se pueda aprender, la lengua se puede aprender. La lengua se puede aprender porque aún el lenguaje que tú y yo hablamos es lengua que nosotros desconocíamos y no lo aprendimos. ¿Me entiendes? Pero ese mismo ese mismo lenguaje que el Señor nos dio a nosotros, como bien dice, nosotros lo cogemos para bendecir. Por eso dice la Biblia, con la misma boca que tú adoras a Dios, con la misma boca tú me estás maldiciendo. Te entiendo. Ahora mira otro punto. Ahora mira mi punto ahora. Tú puedes hablar lengua de parte de Dios como tú quieras. De parte de lo que yo quiera. Tú lo haces. Oye, no, yo no lo hago. Yo no lo hago por respeto. Por respeto, porque yo he entendido, desde mi principio de la Biblia, yo he entendido que es lo que Dios me da, lo que yo hablo. Pero te digo en que el momento, sí, es como algo espontáneo, lo digo como cosas espontáneas. Sí, ahora, si tú me dices que hay personas que no respetan el hablar lengua, yo te digo es cierto. Hay muchos que no respetan. Otro punto. Si tú tuvieras el don de sanidad, tú puedes sanar a la gente cuando tú te des tu gana. Cuando yo tengo sanidad, no. Yo, en mi experiencia, voy a poner mi punto de vista. Que yo le pedí al Señor que me diera el don. Si el Señor me diera el don, yo sanara, a todo el mundo, si el Señor me lo diera. Ahora bien, ¿quién sana? ¿Yo o Dios? Dios. Entonces, si es Dios, entonces el don es cuando Dios quiere usarlo, no cuando tú lo quieres usar. Ahí yo quiero llegar. Las cosas suceden cuando Dios quiere. Sí. En el momento que Dios se determinó a hacer algo. Por ejemplo, hemos visto personas que tienen el don de sanidad. Y hay en ocasiones que oran por personas y no pasa nada. Al contrario, el otro día se muere. No estaba pasando nada. No, en Jesús lo vemos. También. Jesús Jesús, que era un hombre que se le fue dado el poder. Eso no era cuando Dios quiera, eso es cuando Él quiera. Sí. Cuando Él quiera, cuando Jesús quería, Él se daba. Y Él se presentó en una región que dice que no hubo muchos milagros. Muchos milagros porque no ¿Y creían. qué Él dijo? Porque no
creían. Creer no es que yo creo mucho en la, que no creían en Dios, que no creían en el Hijo de Dios. No creían en el Santo. No creían. Estaba limitado ahí. Y si tú no crees, entonces como hijo, papi, yo no puedo dar salvación. Y Pero aún, puede decirse que así, llegue envió a su hijo para y- que todo en él crea. y aún así el Padre hubiese podido que suceda, aún ellos no creyendo, que todos se salen ahí para que crean de verdad. Pero a Dios Padre no le plació. No, Nada claro. más fueron unos cuantos y Dios tuvo que hizo porque no creían. Entonces, ahí fue que vino la palabra que nadie es profeta en su tierra. No, claro. Pero Entonces, ahora bien, ajá. es lo que te digo. Hay gente con don de sanidad. Mira, a mí me ha pasado. Yo no sé decir si lo tengo o no. Porque a veces que yo he orado por personas que se han sanado. Tú viste cuando lo hacíamos Zoom, lo que pasó en una ocasión, una mujer de cáncer. Dios la sanó. Pero más sin embargo, a veces yo he orado por mis hijos que se han sanado. Y a veces, ¿sí? Hay veces que yo he orado por gente con la fe, porque como yo tengo la mente de que yo me usaba en eso y ha pasado el milagro, yo voy con la mente de que Dios lo va a hacer en alguien y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? ¿A dónde que yo quiero ir con este punto? Las cosas suceden cuando Dios quiere. Lo mismo con la lengua. Lo mismo con la lengua. ¿Entiendes? Tú y yo podemos estar aquí queriendo hablar lengua ahora mismo. Por un ejemplo, porque no es que queremos soltar lengua, sino que vamos a poner un ejemplo en cualquier momento. Podemos poner ahora y queremos soltar la lengua de una vez. Pero hasta que no sentamos el toque, esa presencia, cuando no sentimos que ese fuego se mete, Por respeto. la lengua no se activa. Sí, es lo que te digo, que nosotros suponiendo, cuando nosotros no nos queremos aprender la lengua para hablarla, porque nosotros respetamos la cosa Exacto. sagrada. Nosotros podemos, lo que hemos escuchado de nosotros mismos hablando, podemos repetirlo así hasta así. Respeta, suponemos un Sama o un Kimasanda, para ponerlo así. Sama, Kimasanda. Aquí va. Pero ¿por qué yo no lo hago? Porque entonces yo entiendo que lo que el Espíritu da es sagrado. Exactamente. Y lo que es sagrado no se puede exponer a la ligera. Así es lo que- Por eso por eso vamos a poner gente como yo, tú pones gente como tú, respetamos eso y no lo soltamos hacia la ligera. ¿Me entiendes? Sino que cuando el Espíritu Santo ponga, porque cuando estaba en el Pentecostés fue que el Espíritu Santo llegó y en día ellos lo hablaron. No. Y quizás algunos sabían palabritas. Ujú. Porque no me digas tú que todos los que estaban ahí no sabían por lo menos decir hello o how are you. Ellos sabían algo. Claro, algo tienen que saber. Alguna palabrita, pero ellos, no hay nadie para hablar idioma, ¿para qué voy a hablar? No supone. Pero que viene el Espíritu Santo, descendió sobre ellos como estruendo, y dice que repartió. Lenguas. Pero tú sabes qué fue lo que repartió un lenguaje para hablarle a los que estaban afuera Exacto, ahí. diferentes tipos de idiomas, ¿sabes? Ahora, ¿tú entiendes el idioma de los demonios? No, y más sin embargo, mira, hablando de eso, cuando yo era chamaquito, que yo caí enfermo de apendicitis, estaba malo ya, con una fiebre ya muriéndome, como que dice. Y yo estaba alucinando en una ocasión. Y yo escuchaba que habían personas, en el sol de hoy que yo entiendo que no eran personas normales, eran espíritus. Y yo, mi mamá me dejó en el sofá en la sala, en la mueble. Y yo estaba escuchando personas hablando en un idioma que yo no conozco. Ni tampoco lo he oído en esta tierra. No te puedo decir, estaban hablando francés, no. Es un idioma rarísimo ahí. Y no era un solo ni dos, eran varios. Y estaban como hablando cerca de mí. Y yo llamaba a mi mamá, con los ojos cerrados así, mi fuerza para abrir los ojos tenía bien. Y le decía, mami, y esa gente, dile que se callen, que no puedo dormir, que necesito dormir. Y mami se estaba asustada. Porque no había Yo nadie. me imagino hasta yo O sea, estaba corriendo. Te digo esto porque, o sea, hay idiomas terrenales, pero yo también creo que puede haber idiomas que no sean terrenales, que nosotros todavía no lo desconocemos. Pero O tal vez, claro, aunque sean terrenales, pueden ser lenguas perdidas, porque hay lenguas que hoy en día ya se fumaron, ya nadie la habla, nadie la tiene, ya no se necesita. No, y que- Por ejemplo, el arameo es uno de los idiomas más difíciles, el arameo. pero está bien, y el idioma inca. Ese otro también. Ellos hay una tribu por ahí que un predicador que fue a predicar por Que ahí. tiene su idioma, Que tiene un idioma. pero más Nadie sin embargo, conoce eso no está inscrito, hay idiomas que no están inscritos. Nadie lo conoce ese idioma. No se puede. Hay idiomas que no están presentados ahí nombrados. ¿Y qué sabes tú si alguno de esos idiomas que Dios, ok, quizás muchos dirían, Dios no te lo va a dar para hablar así, pero quizás el idioma que Dios te está dando en el momento que tú estás orando no es para tú hablarle a la gente, Exacto.
es para tú comunicarte con el Padre. Ah, pero él lo puede hacer en español para que todo el mundo entienda. Si fuera así, entonces no dijera la Biblia, tráncate en tu cuarto cuando vaya a orar. Dios no todas las cosas lo tiene que hacer para que la gente lo vea. Exacto. Dios no puede decir todas las cosas para que la gente lo sepa. En una ocasión estaban hablando por el grupo que mayormente el uso que yo le doy a la lengua es de madurar. Que a veces yo duro hasta 20 minutos. Después que el Espíritu Santo te toque y te pone a hablar. Y yo me pongo una mala lengua. Eso que tengo ahí, esa cosa, la suelto y duro hasta 20 minutos nada más ahí, y de aquí para allá y de allá para acá, así, orando en lengua, como muchos le dicen. Y te creo. Y hay una profundidad, y te voy a decir algo. Hay demonios en jerarquía demoníaca que tienen su propio idioma que no lo saben todo. Y cuando tú estás orando, Dios te pone a hablar, Dios te pone a orar en un lenguaje que es reprendiendo en el idioma de ellos. Sí, porque ellos no entienden el inglés, no entienden el español, no entienden el francés, sí. No entienden. ¿Me entiendes? Creo eso. Sí. Yo he visto países en otros lugares que hay que reprender los demonios en inglés, pero vete tú a hablar en español, ellos no saben el español. Gracias. Entonces, hay jerarquía demoníaca que no conocen, no saben hablar, no entienden tu idioma. Ellos no entienden tu idioma, papá, eso está limitado. Entonces, hay demonios que no entienden, o sea, hay demonios que sí entienden tu idioma, pero hay otros que no. Hay otros que no lo entienden. Yo voy contigo, ahí tienes razón. ¿Qué significa la palabra te reprendo? ¿Tú tienes una interpretación de esa palabra? Corregir. ¿Verdad? Entonces cuando tú le dices te reprendo, Satanás, tú estás diciendo te corrijo, vete. Algo así. O sea, la palabra te reprendo tiene que tener algo más allá, un significado, como decir un vete, un alárgate, o decir, mira, aquí está el sargento, el rey de reyes y de señores, tienes que irte. Tiene que tener un peso muy... Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Los demonios tienen su idioma, los ángeles tienen su idioma. Hay un idioma mental. Ahora mismo tú habla en tu mente. ¿Te puedo escuchar lo que tú estás hablando? No. Entonces yo voy a decir, no, Jesse, tú no estás hablando de lengua, porque yo no estoy... lo que tú ahora mismo estás hablando, yo no sé lo que es, porque yo no te estoy escuchando. Pero si Dios viene y me da el don de yo saber lo que tú estás pensando, como tuvo Jesús. Sí. O sea, hay un idioma que tú no tienes que mencionarlo con la boca, que es mental, pero tú no tienes boca para hablar mentalmente. Entonces, ¿qué es lo que está hablando en tu mente? Tu subconsciente, entonces es un lenguaje del subconsciente. ¿Y por qué tu subconsciente y el mío no se comunican? Si los dos tenemos el subconsciente, tienen que comunicarse y entenderse. Por eso dice la Biblia que el Espíritu da testimonio de que en el Espíritu de que tú eres hijo de Dios. ¿Y cómo tú me estás diciendo a mí que el Espíritu le está dando testimonio de mi Espíritu y yo, que soy yo, el dueño de esto, no entiendo que Él está hablando a mi Espíritu? ¿Cómo yo no entiendo el lenguaje que ellos están hablando? Y tú me dices, porque tú tienes que saber todo lo que tú hablas en lengua. No, mi hermano. No necesariamente. Cuando viene Dios te puede hablar un lenguaje y tú dices... Bueno, por eso está el don de interpretación, porque no todo el mundo lo va a entender. Yo he visto gente que han hablado en lengua, y en la otra persona, literalmente, físicamente, está entendiendo. Pero el que está hablando en lengua no está entendiendo lo que le está hablando, pero la otra persona sí. ¿Y tú crees que los que estaban hablando cuando se repartió esa lengua en el Pentecostés, ellos sabían que le estaban hablando en el idioma de ellos? No. Ellos no sabían. Pero Dios lo puso a hablar. Por eso dice la Biblia, lo que tú no entiendas hoy lo entenderás que mañana lo entenderás después. ¿Sabes qué? Yo escuché el testimonio de un judío que él cogió un vuelo, que él iba para un país. Y en el vuelo él estaba escuchando sus alabanzas en hebreo, tú sabes. Y estaba ahí cantando así, concentrado con sus ojos cerrados y alabando a Dios en hebreo. Y de repente siente como ese poder y comienza a hablar en un idioma que él no entiende. Se le enreda la lengua. Él mismo hablando de judío. Y se le enreda la lengua. Y comienza a hablar. Y después dice, gracias, Señor. O sea, en su idioma, dándole a Hashem la gracia. Nada, el caso es que viene un hombre corriendo de atrás de ella, allá en el asiento. Viene corriendo y se la arrodilla a él. Y le digo, yo quiero ser Dios del que tú estabas hablando. Yo soy de un país carísimo. Yo ni me recuerdo. Yo nunca había escuchado ese país ni esa lenguaje. De un país de qué sé yo qué. Y ese en el idioma que le estaba hablando es su idioma natal, que cómo lo aprendió. Yo no sé ese idioma, eso fue Hashem que lo puso a hacer eso. Y yo le digo, yo quiero ser Dios, llorando por todo lo que yo he escuchado que tú has dicho.
Le dijo, ¿tú estás oyendo cómo son las cosas? Sí, no, tremendo lo que te digo. Entonces, lo que el apóstol Pablo habló, que dijo, si el que está hablando en lengua no tiene un intérprete, Que se cae. ahí Pablo habló de idioma. Pablo no habló de un idioma extraño, él habló de un idioma. Si tú estás hablando inglés y los que están ahí no hablan inglés, no está hablando que, él no te está hablando de algo que, de una lengua que te dio el Espíritu Santo. Él te está hablando de un idioma que tú sabes. Ahora mismo tú sabes inglés y yo no sé. Y tú comienzas suponiendo, déjame hablar inglés para que la... Oh my God, Jesus, power, fire the devils. Vamos.